El tema es la conversación pedagógica en la enseñanza virtual y el desarrollo de competencias para el aprendizaje educativo en los estudiantes de una universidad pública de educación del Perú. Presenta Violeta, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú. Violeta, bienvenida, para nosotros es un gusto, un abrazo inmenso desde acá Ecuador hasta donde se encuentre, supongo que está en Perú, ya nos contará usted. Bienvenida y ya puede iniciar su presentación. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, reciba un cálido saludo del pueblo peruano a todos los hermanos, ¿no?, latinoamericanos y a todos los miembros participantes de la red. También felicitar con fuertes abrazos a la comisión organizadora y al doctor Elvis, ¿no?, que con mucho esfuerzo y mucha perseverancia se viene logrando un gran evento. Para mí es una gran alegría participar de este encuentro académico, ¿no? Felicitaciones a cada uno de los participantes. El tema de hoy, y que voy a desarrollar, y que voy a compartir con ustedes, por favor, ¿me permite el acceso? Ahora sí. Bien. Es la conversación pedagógica en la enseñanza virtual y el desarrollo de las competencias para el aprendizaje educativo en los estudiantes de una universidad pública de educación del Perú. Cuando nosotros hablamos de la enseñanza virtual, pregunto, ¿desde cuándo la enseñanza virtual se ha implantado a nivel de la educación, en todos los niveles? Preguntémonos y reflexionemos. Educación remota, enseñanza digital. Rápidamente vamos a pensar que en 2019, aquí en nuestro país, en Perú, el gobierno decreta la emergencia sanitaria y el aislamiento social. Esa condición que genera la implementación de la enseñanza virtual en todos los niveles, desde la educación básica regular, educación inicial, la superior técnica universitaria. Pero pregunto a todos, como docente, ¿estábamos preparados para asumir ese desafío? Educación virtual, enseñanza virtual. Si nosotros revisamos la ley universitaria aquí en nuestro país, la 3220, en su artículo 47, ¿qué cosa señala? ¿Cuáles son las modalidades del servicio educativo? 3 básicamente. ¿Qué es lo que dice? 1, la enseñanza, ¿de qué tipo? Presencial. 2, la semipresencial. Y 3, la educación a distancia o no presencial. ¿Por qué enfatizo en este punto? Porque cuando nosotros hablamos de la educación presencial, la educación semipresencial, ¿qué cosa señala? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da ¿dónde? En un ambiente físico en donde participa ¿quién? El docente y el estudiante, en un mismo tiempo. Cuando se habla de la enseñanza no presencial o a distancia, ¿qué sucede? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿quién interviene? ¿Qué se hace? Se enseña a través de medios tecnológicos. Pero incluso, ¿qué cosas se señala? Que de manera excepcional se puede dar, siempre y cuando con la intervención, supervisión y autorización de la SUNED. Pero ¿qué sucede a partir de la emergencia sanitaria? ¿Qué sucede con la pandemia COVID? De manera inmediata, intempestiva, disruptiva, todos los docentes tenemos que asumir ¿qué cosa? La enseñanza virtual. Preguntémonos, le pregunto a todos, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno presencial es igual. El proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual es igual. ¿Es lo mismo? No. Vivimos en tiempos de pandemia. Como docentes decimos, voy a clase, voy a dictar a clase. ¿Desde dónde? Desde casa. Estoy frente a un computador, frente a un ordenador, a un laptop.
a un teléfono, voy a dictar mi clase. Preguntémonos, ¿cuál es el clima de clase? Porque nosotros cuando hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, participamos de un clima de clase. En el entorno virtual, ¿cómo es este clima? ¿Podemos percibirlo? ¿Podemos captarlo? Iniciamos la clase, nos presentamos, comenzamos a explicar y 40, una hora y media, estamos hablando y de pronto nos sentimos que estamos hablando solos. Pero ahí vemos qué cosa, están conectados nuestros alumnos. La mayoría de ellos de manera icónica, con su nombre, con una foto, en silencio. Pregunto, ¿es una atmósfera académica silenciosa? ¿Será propicia para un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como premisa este proceso de enseñanza-aprendizaje la intervención y la participación activa de los estudiantes? Por esa razón, a partir de mi propia experiencia y de mi propia práctica, surge esta pesquisa de cómo encontrar una estrategia didáctica que nos permita, que me permita justamente desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un entorno virtual. ¿Por qué? Porque en el entorno virtual, ¿qué predomina? Una relación de qué tipo? Impersonal. ¿Eso qué quiere decir? Pregunto, como docente, en la clase presencial nosotros podemos percibir de manera directa ¿qué cosa? La motivación de los estudiantes, el interés, la atención, su escucha. Pero en un entorno virtual, ¿cómo saber si el estudiante está siguiendo el ritmo de aprendizaje? ¿Cómo saber si está en sintonía con la explicación o con el contenido que nosotros desarrollamos? No podemos percibir los signos de atención. Hay poca interacción. Hay escasa iniciativa para intervenir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hay un escaso contacto con lo real, con lo vivencial. La reflexión y el análisis como docente que me permite, seguramente muchos de ustedes, colegas, en una inicial hemos enfrentado ese gran desafío. ¿Cuál será la estrategia? Si nosotros consideramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como pilar, ¿qué cosa? La interacción entre el estudiante y el docente, justamente surge una estrategia en el campo mismo, que hoy la vamos a conocer. ¿Cuál es? La estrategia llamada conversación. Entonces, la investigación tiene como objetivo conocer los beneficios de la conversación pedagógica como estrategia didáctica en enseñanza virtual y el desarrollo de competencias para el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de una universidad pública de educación del Perú. Estamos hablando nosotros del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso constituye el eje fundamental ¿de qué? De la educación. Si nosotros hablamos de educación, es importante tener presente cómo la concibe el doctor Walter Peñalosa Ramela. El doctor Walter Peñalosa Ramela fue rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el primer rector, pero además dio grandes aportes porque fue el que implementó la educación inicial en el Perú, porque consideró que era importantísima la educación a nivel preescolar. ¿Qué nos dice al respecto el doctor Walter Peñalosa? Que la educación debemos considerarla como un proceso, 3 procesos articulados. El primero de ellos, ¿cuál es? La educación como un proceso de hominización. ¿Eso qué cosa implica? Que la educación debe contribuir al desarrollo de las capacidades propias del ser humano, tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico, como por ejemplo al desarrollo del habla, del lenguaje, el enriquecimiento holístico, al desarrollo de la autonomía, a la toma de decisiones, a la práctica de ejercicio de la libertad, el espíritu inquisitivo, el actuar con responsabilidad, dentro de un contexto en base a los valores, con una actitud reflexiva y crítica frente a la realidad. Pero, ¿solamente el proceso de hominización? No. La educación, además, que involucra un proceso de socialización, que justamente este proceso de socialización permite a nosotros, las personas, ¿qué
cosa? Desarrollarnos como personas, como seres humanos plenos. En este proceso se desarrollan nuestras capacidades, nuestras habilidades, en la interacción con los demás, en el contacto vivencial. Pero ahí señala el doctor Peñalosa, esta relación tiene que ser como cálida, una relación afectuosa, que nos permita, ¿qué cosa? El acercamiento al otro, porque este acercamiento que va a conducir el sentido de solidaridad. Y el tercer componente, ¿cuál viene a ser? La educación como un proceso de culturación. ¿Cómo es eso de culturación? Sí, en la socialización nosotros nos apropiamos. ¿De qué? De las creaciones culturales. Nos apropiamos de los avances de la ciencia, la tecnología, de los valores, de los contenidos sociales. Y aquí también tenemos el alcance que nos hace Semyánov de Vygotsky. ¿Qué cosa señala? Que este proceso de culturación se da en base a dos elementos fundamentales. Uno de ellos, ¿cuál es? La actividad. Pero no cualquier actividad, sino una actividad regida y orientada. ¿Por quién? Por el docente. Y la orientación, que puede ser directa, indirecta, hacia lo que se ha planificado dentro del contexto pedagógico. Por esa razón, planteamos como propuesta la conversación como estrategia pedagógica. La conversación como tal, ¿qué cosa es? La primera forma de comunicación, pero esta comunicación tiene que darse en base a un encuentro académico, un encuentro de mentes y corazones que intercambian y comparten experiencias y comportamiento del curso. Y pone de manifiesto, ¿qué cosa? Dudas, temores, miedos. Pero este encuentro empático, ¿en medio de qué? De una relación empática. Que se fomente, ¿qué cosa? La capacidad para formular preguntas. Escucha con empatía, con respeto, con paciencia, comprendiendo al otro tal como es. Y enfatizándose en qué? En el tercer elemento. ¿Cuál es? Afectivo. La aceptación y estima incondicional del estudiante, como persona, no valorando en función a sus logros o su rendimiento, no, sino desde ya valorarlo tal como es. La valoración y reconocimiento de manera permanente y constante, de tal forma que nos va a permitir qué cosa esa interacción constante, el seguimiento continuo del aprendizaje, como realizando preguntas motivadoras, el manejo de las preguntas y errores con respeto y interés, reconociendo los aportes con comentarios positivos y sobre todo refiriéndoles por su nombre, ayudándolos a la resolución de problemas dentro de la clase, preguntándoles sobre el tema y retroalimentando de manera positiva y constructiva. Otro componente es el tecnológico. Generalmente cuando la clase es virtual, ¿qué sucede? Los estudiantes tienen temor de abrir su cámara. Generalmente están con la cámara cerrada, con la cámara inactiva. La experiencia, ¿qué cosa nos dice? Que es importante que como docentes nosotros tengamos la cámara abierta, porque no solamente deben escucharnos, sino también deben ver, ¿qué cosa? La transmisión de la afectividad, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente implica una transmisión instruccional de conocimientos, y la herramienta tecnológica es un medio que nos ayuda justamente a acercarnos al estudiante. Aquí también es importante tener en cuenta la competencia personal social. ¿Qué quiere decir nuestra voz de voz, el lenguaje corporal, la mirada, la postura, los gestos, etc.? ¿Cuáles son los materiales y métodos que hemos utilizado? Se trata de un estudio eminentemente cualitativo, con una perspectiva sociocultural. La muestra está integrada por 27 estudiantes del sexto siglo. Se desarrollaron 12 sesiones, se grabaron, ¿qué cosa? Las sesiones de clase, vía Google y Zoom, y se complementó con 7 entrevistas. Los datos fueron analizados por el software Atlas TI. ¿Cuáles son los resultados? En primer lugar, vamos a tener 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Que se desarrollaron producto de la aplicación de la conversación como estrategia pedagógica. Atención,
confianza para preguntar, motivación por el estudio, iniciativa para expresar sus opiniones. En la dimensión atención, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso logró que el 100% de los estudiantes respondan de manera inmediata, realizando intervenciones pertinentes. En la dimensión confianza para preguntar, el 100% de estudiantes ha efectuado preguntas superando barreras psicológicas, técnicas, semánticas y barreras socioculturales. En tercer lugar, en la dimensión motivación por el estudio, el 100% de estudiantes investigados aprobó el curso, lo que evidencia la importancia de fijar la atención en las metas académicas en lugar de los obstáculos que, como todo proceso educativo, se va a presentar. Y finalmente, en cuanto a la dimensión iniciativa para expresar sus opiniones, el 100% de los estudiantes participó de manera espontánea y voluntaria, expresándose con claridad y eficacia. Finalmente, ¿cuál es la conclusión? La presente investigación contribuye a comprender los beneficios de la conversación pedagógica como una estrategia didáctica en la enseñanza para el desarrollo de competencias en proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de una universidad pública del Perú. Eso sería al respecto. Muchas gracias por la atención.